defender el agua es defender el territorio. Iniciamos con el programa La Voz de los Pueblos por el Agua, Vida y el Territorio. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. ¿Ya oyó lo que dicen en el pueblo, compadre? ¿Qué será pues? ¿Acaso otra vez se metieron a cortar árboles en el terreno comunitario? Ese cuento ya es viejo. Ahora dicen que don Jeremías está desviando el río para su finca. Y como ahora tiene sembrada palma africana, hasta con bombas saca el agua de los pozos. Oh, chica compadre, ¿y el agua para nuestras siembras? ¿Y las que usamos para los animales? ¿Y la que bebe nuestra familia? Que con ese desvío del río, seguramente hasta el pozo de la casa se nos va a secar. Debemos pedirle a las autoridades locales y nacionales que nos expliquen los motivos para tomar esta decisión y decirles que no estamos de acuerdo con esta decisión. Ahora es tiempo de rescatar lo nuestro. Es tiempo de decir no a los químicos. No a los herbicidas, no a los fertilizantes químicos, no a las semillas de laboratorio. Pero sí a la vida, sí a la agricultura orgánica, sí a las semillas nativas. Estas sí son alternativas para nosotros los pequeños productores. Un mensaje difundido por la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, REDSA. Presentamos nuestro primer segmento, la entrevista sobre la defensa del agua. Muy buenos días a toda la población Radio Escucha y agradecemos también a la emisora La Doña por darnos el espacio para poder llegar a cada uno de ustedes hasta sus hogares. En este momento pues vamos a iniciar ya nuestra programación y pues deseamos poder transmitirles el mensaje importante que en estos 45 minutos vamos a dialogar con el compañero y amigo Fabián Castañeda, que es el representante de La Voz de los Pueblos por el Agua, Vida y el Territorio. Entonces, vamos a iniciar el diálogo con el compañero Fabián. Y una de las preguntas que tenemos para empezar de lleno es ¿cuál es la situación del agua en la actualidad en las comunidades del área rural, amigo Fabián? Claro que sí, muchas gracias y muy buen día a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de La Dueña 88.3 FM, por medio de la radio, por medio del internet. Les mandamos un cordial saludo de parte de la Asamblea Agua, Vida y Territorio, la Asamblea de Pueblos en defensa de la vida, en defensa de la madre tierra y en defensa de la biodiversidad. Queremos agradecer también a la radio por este espacio. Sabemos que hemos dejado pues un transcurso de tiempo de dejar de transmitir este importante programa. Sabemos que varios hermanos y hermanas están interesados en conocer un poquito más sobre la situación actual y conocer también sobre el trabajo que se hace desde este espacio de articulación de la Asamblea, que dicho sea de paso, estamos conformados por 10 departamentos y estamos creciendo y hay más y más departamentos, más organizaciones, más pueblos interesados, organizados en ser parte de este movimiento. Pues en relación a esta pregunta que hacía aquí el compañero Félix Archila de la situación del agua en las comunidades del área rural de Guatemala, creo que no es un secreto para nosotros que lo vivimos constantemente, que somos parte de estas comunidades y vemos con tristeza cómo se está deteriorando cada vez más el medio ambiente, cómo se deteriora y cómo se contaminan los cuerpos de agua, cómo los ríos cada vez se vuelven menos afluentes, se vuelven menos un medio de vida. Entonces la situación en el área rural es un poco impotente lo que se siente, digamos, en estas comunidades donde sabemos que están los ríos, están los nacimientos de agua que proveen justamente ese vital líquido a toda la ciudad. Muchos creemos que el agua proviene pues de la tubería, que proviene de una llave, de un chorro, pero no es así, ¿verdad? Es por eso que es muy importante que en las comunidades del área rural exista esa protección justamente al medio ambiente, al bosque, al agua, que
se pueda tener, ya que de ahí se da esa utilización. Pero más allá también de la problemática que se vive en el área rural, creo que el área urbana también ya está sintiendo esos efectos de la falta de agua. Lo vemos, por ejemplo, en la ciudad capital, donde varias colonias, varios asentamientos de personas, pues deben de comprar ese vital líquido, ¿verdad? Cuando en la ley reza que el agua es de todos y el agua no es una mercancía. Entonces hay un aprovechamiento de las empresas al ver ese desabastecimiento de agua desde las comunidades rurales hacia lo urbano, pues está aprovechando para hacer un negocio del agua, para vender agua a todos los hermanos y hermanas que no poseen ese acceso. No hay una justa distribución de este vital líquido. Pues conocemos que en Guatemala el derecho humano al agua es violentado a cada momento, debido a que pues aquí en nuestro país lastimosamente son las empresas las que tienen el privilegio de contar con este servicio abundante. Y aparte de contar con agua abundante, tienen todo ese derecho que les da muchas leyes de poder explotar irracionalmente el agua, es decir, utilizarla en cantidades industriales para después dejarnos sin agua a nosotros como vecinos, como vecinas de los asentamientos humanos. Entonces creo que la situación del agua en el área rural es factor determinante para que en el área urbana también se sienta esa necesidad, se sienta esa falta del vital líquido. Muy bien, gracias Fabián. Pero es muy interesante conocer esa problemática que actualmente estamos sufriendo. Digo, estamos sufriendo porque también nosotros somos parte de los efectos negativos que causan esas industrias, ¿verdad? Y también da la curiosidad de poder conocer el pensamiento o la forma, las maneras de pensar de las personas, que cuando se tiene, digamos, un nacimiento de agua, una fuente de agua, muchas veces es comercializado, ¿verdad?, a las grandes empresas. Y es triste ver y saber de que actualmente hay muchas ventas de agua a través de los envasados y eso, ¿verdad? Yo creo que está costando hasta 5 quetzales un envase de agua. Y entonces estamos nosotros comercializando nuestra agua y nosotros mismos estamos comprando el agua. ¿Qué hacer ante eso, Fabián? ¿Qué hacer para que las personas puedan comprender que el agua es un elemento vivo, es un elemento fundamental y que no necesitamos venderla, no es bueno venderlo porque nosotros necesitamos vivir de él? ¿Qué podemos pensar al respecto, Fabián? Bien, al respecto pues podemos decir que un punto fundamental para ir cambiando esta situación en nuestro país es la organización como una base para la defensa. Consideramos y hemos visto efectividad en esta organización que, sumado a otras organizaciones, nos da como un resultado una articulación. Es lo que desde la perspectiva de la Asamblea se maneja, una organización sólida que pretenda promover y defender los derechos no solo de las personas, sino los derechos propios de la naturaleza. Conocemos que en nuestro país, lastimosamente, como vuelvo a repetir, la naturaleza no posee esos derechos para ser protegida desde las leyes. Así que ante esa falta de protección legal que el Estado pueda dar del agua, del medio ambiente, nosotros nos debemos organizar desde nuestras comunidades, desde nuestra misma organización propia que tengamos en nuestros territorios, ¿verdad? Conocemos que hay variedad de organizaciones, muchas veces pueden ser COCODES, pueden ser alcaldías comunitarias, pueden ser un grupo de mujeres organizadas, comadronas, líderes, lideresas, grupos de ancianos, ancestrales, es decir, hay una variedad de formas de que nos podemos juntar, nos podemos organizar, podemos irnos entendiendo de que hay una necesidad debido a que ustedes están viendo que en el clima
todo esto está cambiando, ¿verdad? A partir de ahora pues estamos entrando en una crisis de agua, y recordemos que sin el agua pues no hay vida. Y recordemos también que no solo nosotros como seres humanos estamos constituidos en un porcentaje muy alto también de agua. También necesitamos, así como escuchábamos al principio del programa, necesitamos el agua para nuestra siembra, necesitamos el agua para nuestros animalitos, para nuestra misma higiene, para el mismo aseo del hogar. Entonces ahí es donde nos vemos perjudicados en algún momento, y ante esta perjudicación, pues insisto, la organización es paso primordial para poder defender estos cuerpos de agua, los nacimientos, ¿verdad?, que tan importantes son y que a hoy en día están escaseando, ¿verdad? Porque como lo decía justamente el hermano Félix, pues hay empresas que sobreexplotan este vital líquido. Ya cuando las comunidades quieren realizar una excavación para encontrar agua, pues tienen que excavar a veces hasta 50 metros para encontrar un poco de este vital líquido, ¿verdad? Y lo estamos viviendo muy de cerca, esta situación que nos mantiene en zozobra, ya que como pueblo somos los celadores, somos los defensores, somos los cuidadores por naturaleza, ¿verdad? Por estirpe, por herencia ancestral, han sido los pueblos, hemos sido nosotros los que hemos dado esa vida, hemos dado esa defensa legítima de los recursos, de los bienes, de los medios de vida que tengamos en las comunidades. Así que invitamos también, aprovecho hablando de organización, a esas organizaciones afines, a esas organizaciones que tienen dentro de sus líneas de acción, dentro de su visión, dentro de sus objetivos, defender el medio ambiente, defender el agua, defender la vida, defender el territorio, poder sumarse a esta noble causa y esta causa legítima de defensa por la madre tierra. Sí, es cierto, Fabián. Realmente es una dicha, una bendición para cada municipio, cada pueblo, cada comunidad, cada aldea, cada caserío, de contar con un nacimiento de agua que hoy por hoy, pues los ricos, podríamos llamarlos así, ¿verdad? Los ricos están en búsqueda de ese oro, ¿verdad? Es un tesoro que se tiene y los ricos están en búsqueda de ello para quitárselo, ¿verdad? Qué triste. Pero también ante ello debemos cabalmente organizarnos, ¿verdad? Para poder defender la vida que es el agua y su entorno, ¿verdad? Que toda la naturaleza, por supuesto. Un saludo cordial, aprovechando los micrófonos, un saludo cordial para David Paredes, un compañero también que está en la lucha desde Cobán, como también saludamos a todos aquellos líderes defensores por el agua, por la vida en general, ¿verdad? Que el trabajo que están haciendo es bastante arduo, es a veces difícil y complicado, pero es necesario, ¿verdad? Entonces tenemos que saludarlos con un abrazo fraterno. Fabián, desde la voz de los pueblos por el agua, vida y el territorio, se ha venido hablando sobre una iniciativa de ley de aguas, ¿verdad? Entonces quisiéramos conocer cómo desde la Comisión del Agua de la Asamblea Agua, Vida y Territorio, cómo se trae esta información, hasta qué alcances estamos, ¿sigue todavía o ya se frenó? ¿Cómo está el asunto en concreto en cuanto a la ley de aguas, Fabián? Gracias, creo que es una pregunta muy importante, ¿verdad? Que no solo es importante para nosotros como asamblea o como pueblos articulados, sino justamente para todo el territorio de Guatemala, debido a que si se está protegiendo el agua, no es solamente para un sector, una comunidad, sino justamente es para las futuras generaciones, que, bueno, muchas ya están presentes y sabemos que en años vamos a tener una escasez de agua. En relación a la ley que se ha estado promoviendo desde la perspectiva de los pueblos como una propuesta alternativa, pues déjenme contarles que justamente es eso, es una opción diferente para poder hacer leyes en nuestro país. Ustedes saben que en nuestro país pues existe el Congreso de la República, que está conformado hoy en día ya por 160 diputados de diferentes partidos políticos, y es
desde justamente este espacio del Congreso de la República, donde muchas leyes nacen, pero nacen como una imposición o como un acuerdo de intereses económicos dentro de los sectores, como tú decías, los ricos, los poderosos, los capitalistas, los oligarcas de este país, tienen al servicio de sus empresas y su iniciativa privada muchas leyes que el Congreso promueve justamente para beneficiarlos a ellos económicamente. Tenemos varios ejemplos, el último que acaba de salir y fue una noticia de última hora, fue la ley Tigo, ¿verdad?, que fue promovida para justamente favorecer intereses empresariales. Y así como esta ley, muchas leyes han pasado por el Congreso siendo impuestas a los pueblos, donde los pueblos no tienen voz, no tienen voto, no tienen ninguna intervención para poder conocer estas leyes y para justamente saber si el contenido realmente es beneficioso para el pueblo o solo para algunos. A partir de eso, pues la Asamblea de Pueblos, Agua, Vida y Territorio se planteó justamente realizar, promulgar una ley de esta forma alternativa, consultando, conociendo a los pueblos, sabiendo la opinión, sabiendo qué es lo que piensan y justamente qué es lo que viven en el día a día en relación al agua. Es por eso que varios pueblos articulados en la asamblea nos dimos la tarea para poder hacer un esfuerzo y poder redactar artículos, poder redactar ideas que fueron tomando la forma de una ley. Esta ley justamente el 4 de mayo del 2016 entra al Congreso de la República y es catalogada como la primera iniciativa de ley nacida desde los pueblos. Es, digamos, el primer intento que se tiene por poder justamente construir desde abajo, desde las comunidades, leyes que nos permitan a nosotros, los pueblos, poder trascender y defender de una mejor forma el agua, el vital líquido en todas las comunidades. Es así como la ley, es así como que esta propuesta toma ese carácter de iniciativa de ley, y a partir de ahí es que nacen también los 10 puntos irrenunciables, los 12 puntos irrenunciables para una ley de agua, debido a que justamente es nuestra bandera de lucha estos principios, ¿verdad?, que como pueblos nosotros ya hemos definido para que en cualquier ley que se quiera aprobar de forma arbitraria, el Congreso de la República tenga presente que nosotros como pueblos tenemos ya una propuesta y tenemos ya una postura frente a una reglamentación del agua. Entonces, la iniciativa de ley se encuentra bajo el número 5070 o 5070. Esta la podemos encontrar también en las redes por si queremos consultar el contenido, y más adelante pues vamos a estarles compartiendo a ustedes esos puntos irrenunciables que nosotros como pueblos consideramos fundamentales para tener una ley que regule el agua. Pues me parece en lo personal muy interesante, Fabián, y también considero que es importante poder hablar al respecto de cómo en todas las comunidades, en toda Guatemala podemos hacer una unidad para poder defender esta ley, ¿verdad? Ya que es un trabajo bastante fuerte el que ustedes han traído y hasta en el momento pues lo tienen ya en un gran avance. Y quisiéramos conocer un poco sobre qué pasaría si esa ley entrara en el Congreso, pero queda como en una postura de solamente revisión, que quedara engavetada. ¿Qué se haría ante esto? ¿Y qué le pediríamos a las comunidades, a los pueblos, para poder hacer valer esta iniciativa de ley, ¿verdad? Porque consideramos de que muchas veces se quedan engavetadas todas las informaciones, ¿verdad?, que se trabajen desde cualquier parte, pero se engavetan y eso nunca vuelve a revivirse. Entonces quisiéramos conocer un poco sobre qué se piensa al respecto, qué decisiones o qué iniciativas se podrían tomar si el Congreso no avala o no acepta esta iniciativa de ley, Fabián. Bueno, una de las primeras acciones es que
si no se acepta, si no se procede a aprobar la iniciativa de ley 5070, la iniciativa de los pueblos, también la idea es oponernos a que también otras iniciativas de carácter privado o de carácter del Congreso o del Ejecutivo sean aprobadas. Es decir, si no pasa nuestra ley, tampoco vamos a dejar de que otra ley contraria a los intereses de nuestros pueblos sea promovida. Eso sería una oposición legal, estar atentos y vigilantes como pueblos a lo que el Congreso de la República en algún momento pueda aprobar. Ustedes ya bien saben que ya tenemos nuevas diputaciones, ya tenemos un Congreso que supuestamente está siendo renovado para generar un cambio desde las leyes que se puedan aprobar. Entonces el trabajo de cabildeo que se pueda realizar con las instituciones políticas, con los partidos políticos y ya los actuales gobernantes, creo que también es factor clave para ir cabildeando e ir incidiendo justamente en estas esferas a nivel nacional, porque sabemos que si una ley es aprobada va a tener el carácter de aplicación en todo el territorio. Pero en el caso de que se siga manteniendo engavetada, que se siga manteniendo estancada esta iniciativa de pueblos, la iniciativa de ley de 5070, debemos de irnos empoderando nosotros como comunidades, como municipios o como territorios organizados para ir defendiendo desde nuestras bases, desde nuestro propio terruño, estos derechos colectivos, que dentro de esta amplia gama de derechos justamente se encuentran nuestros derechos como personas, pero también los derechos del medio ambiente. Entonces es importante, ¿verdad?, ir conociendo la propuesta de ley, esta iniciativa y los puntos para que nos vayamos poniendo en práctica. Justamente si el Congreso lo aprueba o no, pues ya sería de carácter o digamos de carácter oficial de gobierno, pero si no lo aprueban, nosotros debemos ya poniendo esas prácticas, porque justamente los pueblos originarios se basan en la práctica, en el uso, en la costumbre que ellos han tenido, que nosotros hemos tenido para salvaguardar todos los medios de vida. Entonces, si se sigue engavetando, pues vamos a seguir buscando medios, estrategias, caminos para ir empoderando a la población, para que la población conozca que tenemos derecho a un medio ambiente sano y agua limpia, que nos permita justamente tener un derecho a la salud y un derecho a la alimentación, que también es básico y que va unido a toda esta gama de derechos colectivos. Entonces es un poco el llamado también que hacemos al auditorio en general para ir conociendo y empoderando esta propuesta, que, como vuelvo a repetir, no viene y no nace desde un Congreso de la República, sino justamente nace desde el consenso que se pudo haber realizado en ese momento con todas las comunidades y los 4 pueblos que conforman en nuestro país. Como un claro ejemplo tenemos el municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango, donde ya se ha aprobado una política pública municipal, es decir, que varios hermanos y hermanas que están en la lucha, viendo que en el Congreso de la República no se tiene respuesta, no se tiene eco ante un trámite burocrático, pues justamente hemos ido a los municipios, a las mismas comunidades, a promover esos derechos. Es decir, que no tenemos que bajar los brazos y no nos tenemos que desmotivar si en algún momento alguna acción pues se encuentra estancada por alguna u otra cuestión. Debemos de seguir siempre armonizados, organizados y de la mano luchando. Sí, Fabián, es triste, muy triste saber que en nuestra actualidad estamos perdiéndole el respeto a la madre tierra, estamos perdiendo el respeto a los elementos que nos dan la vida, como es el agua, la tierra, los bosques, ¿verdad?, que son como las fuentes de nuestra existencia, ya que sin ellos pues nosotros no existiéramos. Y junto a nosotros también los animales, ¿verdad?, todo lo que es la fauna y flora. Es bien triste porque yo me acuerdo que mis abuelos antes hablaban del respeto, ¿verdad?, de rendirle el homenaje y el respeto a la naturaleza, a la tierra en especial y al agua, ¿verdad?, que hoy día eso ya no se conoce, ya la juventud ahora ya no lo sabe, y quisiéramos conocer por qué, ¿verdad?
nos gustaría rescatar esos principios, esos valores, ese respeto hacia la vida, pero quizás a través de las organizaciones podemos encontrarlo todavía, podemos rescatarlo. Yo creo que es posible todavía generar vida, ¿verdad?, para otras generaciones venideras. Entonces, Fabián, otra pregunta. ¿Qué se espera en el marco del contexto político actual, en el marco de la defensa del agua, Fabián? Bien, siempre en Guatemala hablar de un escenario es bastante complicado debido a que aquí en nuestro país lo que en política hoy es verdad, mañana pasa a ser mentira. Es decir, que vivimos en un contexto muy cambiante, un contexto muy radical, que se ve muchas veces influenciado por países externos, por políticas externas, por países llamados superdesarrollados que pretenden instaurar el modelo de acumulación en Guatemala. Es decir, que el marco del contexto político es muy incierto, debido a que últimamente, pues ustedes saben, el 16 de junio pues, hubieron elecciones generales en nuestro país, donde justamente esto viene a poner un poquito más de incertidumbre en todo el contexto, y más que el contexto es en toda también acción que se pueda realizar desde nosotros como asamblea, nosotros como grupos organizados en nuestras comunidades, debido a que, bueno, se eligieron alcaldes, se eligieron diputados y estamos próximos a elegir presidente. Entonces creo que todo pasa por manos de la voluntad política del gobierno de Guatemala para poder establecer políticas públicas reales, objetivas, que justamente nazcan del seno del respeto de ese consenso, de esa consulta que se pueda realizar, que se pueda llevar a los pueblos, ya que los pueblos de Guatemala pues representan una mayoría significativa en varios de los departamentos y justamente a nivel nacional. Es decir, que debemos de continuar en la lucha. Parte de ese contexto también demarca que existen en Guatemala varias leyes, ¿verdad? Creo que eso también es punto fundamental de aclararlo, ya que en Guatemala no existe una ley de agua en sí, pero existen varios artículos que están distribuidos en varias leyes, por ejemplo, en la ley de minería, en el mismo Código de Salud, en el mismo Código Civil. Existen todavía artículos que dan esa facultad a las empresas justamente de convertir al agua como mercancía, ¿verdad? De convertirla en el famoso, como le llaman ellos, el oro azul, ¿verdad? Entonces, para todos este grupo de empresarios representa justamente una ventaja económica, ya que ellos no pagan por sobreexplotar el agua, pero lo hacen debido a que todavía existen leyes, ¿verdad?, que permiten que esa explotación continúe. Entonces yo creo que parte del contexto político en general es un poco pues indeciso, un poco desconocido el poder hablar sobre ello, pero lo que sí es seguro es que la Asamblea de Pueblos, Agua, Vida y Territorio, ante ese contexto cambiante, también está organizado y está en toda la disposición de seguir luchando, de seguir promoviendo y de seguir articulando y de seguir sumando fuerzas de todos los hermanos y hermanas que quieran unirse justamente a la defensa del vital líquido, del agua, de los bosques y la biodiversidad. Entonces, hacemos ese llamado y esa cordial invitación. Al final vamos a estar compartiendo las plataformas donde ustedes pueden conseguir más información al respecto. Muy bien. Y yo pienso que las personas que nos escuchan están queriendo como también conocer un poco sobre los 12 puntos irrenunciables. ¿De qué forma ellos podrían tener esa información? Y si nosotros pudiéramos tener un poco de información ahora, sería excelente, ¿verdad?, para poder aclarar ese punto muy importante que creo que la audiencia está interesada en escuchar, ¿verdad? También, si fuera posible, o sería en otro momento. Si es posible ahora, sería bueno conocerla, ¿verdad? Así de manera breve,
si se pudiera, y si no, pues de repente en otro momento. Pero las palabras son para... Gracias, compañero. Sí, creo que tenemos tiempo para hacer un pequeño resumen de estos puntos que son fundamentales y que son básicos justamente para la realización de cualquier ley o reglamento, como hablábamos ya, política pública municipal o algún reglamento a nivel del municipio, o podría también ser parte de un reglamento comunitario. Sabemos que varias comunidades ya llevan a la práctica estos principios y valores, solo que ahorita los estamos queriendo elevar a una categoría de ley. Me gustaría compartirles así de una manera rapidita estos 12 puntos. El primero habla sobre la protección de toda clase de agua, superficial, subterránea o residual, o también de la lluvia. El segundo punto versa sobre el reconocimiento de la vigencia, promoción y defensa del derecho humano al agua potable y al saneamiento de todo cuerpo de agua. El punto 3 establece el reconocimiento del derecho de que toda persona podrá almacenar agua de lluvia en aljibes, cisternas o en pequeños embalses para fines domésticos, de riego, industriales y otros. En el punto 4 se establece un procedimiento judicial que garantice el ejercicio y defensa del derecho humano al agua potable y saneamiento, dándole facultad a cualquier juez de paz para poder conocer las denuncias por violación al derecho humano al agua, y se reconoce esa acción como una acción pública, es decir, toda persona va a tener la facultad de poder ir a denunciar cuando algún cuerpo de agua esté siendo contaminado, desviado o secado. En el punto 5 expresa un reconocimiento y garantía y protección a las prácticas de organizaciones ancestrales, de derecho indígena, de propiedad comunal y de bienes del entorno, así como sin necesidad de ningún trámite o autorización del uso y gestión no lucrativos de caudales propios. Es decir, que se reconoce a las organizaciones, se reconoce a las comunidades que ya ancestralmente tienen el uso y administración del agua. Esto va a continuar respetándolo esta ley. En el punto 6 se reafirma que todas las aguas son de dominio público, inalienable e imprescriptible, con titularidad del Estado. Es decir, que el agua no se transmite, no se cede, no se vende y no pierde su vigencia ni su validez. En el punto 7 se propone la creación de un ente rector descentralizado, una autoridad nacional del agua con personalidad jurídica, patrimonio propio, con autonomía y competencia para ejercer rectoría del dominio hídrico del país. Justamente esta Autoridad Nacional del Agua se plantea que sea conformada por representantes de pueblos. En el punto 8 se establece la consulta a las comunidades de los pueblos indígenas y a la población en general en sus respectivos territorios, sobre todo lo relativo al aprovechamiento del agua, incluyendo proyectos hidroeléctricos, mineros, geotérmicos, industriales, monocultivos de uso intensivo del agua. En el punto 9 se plantea que quien provoque por cualquier causa contaminación, degradación, daño o perjuicio estará obligado inmediatamente y sin necesidad de requerimiento a reparar todo el daño cometido. En el punto 10, justamente lo que les platicaba anteriormente, en esta iniciativa de ley se plantea que se deben eliminar varios artículos que se encuentran dispersos en varias leyes nacionales que todavía promueven el agua como una mercancía. Entre estos tenemos el artículo 579 al 588 del Código Civil. También tenemos en el decreto legislativo 1932 la ley de minería y otras leyes como la ley de transformación agraria y acuerdos ministeriales que justamente, como dijimos anteriormente, el Estado de Guatemala ha promovido, ha creado para que siga esta impunidad ambiental. En el punto 11 y 12, que fueron ya puntos que se acaban de agregar a la propuesta, nos versa el punto 11, instaurar un modelo de gestión de acceso al agua basado en la reducción de brecha de género, tomando en cuenta necesidades diferenciadas de niñas, niños, hombres, mujeres
y personas con capacidades diferentes. Sabemos que la mujer como el rol que desempeña en las comunidades, pues es bastante difícil poder accesar al agua. A veces se caminan distancias enormes para poder traer agua para el uso doméstico. Y finalmente en el punto 12 se decidió desde la Asamblea de Pueblos, Agua, Vida y Territorio declarar el elemento agua como un ser vivo y sagrado, capaz de ser sujeto de derechos. Entonces estos serían los 12 puntos que así en una manera rapidita resumimos, pero también invitamos a los hermanos y hermanas que nos escuchan a visitar la página de Facebook Campaña Agua para la Vida, donde encontrarán ustedes más información al respecto. Muy bien. Al parecer recoge toda la información que proviene de los pueblos, desde las autoridades, desde las comunidades, ¿verdad? Ese es el sentir de los pueblos, ¿verdad? No ha sido, supongo yo, que no ha sido una elección meramente al azar, sino que ha sido un trabajo fuerte que se ha venido dando desde ustedes, ¿verdad? De la voz de los pueblos, Agua, Vida y Territorio, y que entonces sí cabe todo lo que los pueblos piden, cabe todo lo que los pueblos requieren, y cómo poder hacer, digamos, esa incidencia sería a través de una organización, ¿verdad? Yo creo que cada comunidad debiera estar organizada popularmente para poder hacer ese esfuerzo y hacer esa fuerza de defender y no estar vendiendo el agua, ¿verdad? Porque el agua, como decía en uno de los puntos, no es una mercancía, es vida, y la vida no se vende. Entonces tenemos que defenderla, ¿verdad? Entonces antes de hacerle otra pregunta al compañero Fabián, envío más bien saludos a Patricia Sanic, que nos escucha, a Karin Sick también, Karina Sick, a Ronnie Palacios, al personal de Maízca que nos escuchan en Sololá, a Verónica Salvín, ¿verdad? Que también nos están escuchando en la ciudad de Guatemala. Entonces un saludo cordial para todas estas personas que están en sintonía, y a toda la población auditiva que están al pendiente de esta programación. Entonces solo como para no dejar vacíos, Fabián, este trabajo que se ha realizado como iniciativa de ley, ¿esto realmente sí ha sido trabajado desde la base de los pueblos, o ha sido una decisión al azar de parte de ustedes, o si lo vienen trabajando todavía con los pueblos? Sí, creo que es una construcción colectiva, es una construcción que sigue, es permanente, debido a que las necesidades de los pueblos van generando de que también se tengan propuestas nacidas desde ellos mismos, debido a que la necesidad es imperativa, es decir, que ya no se puede continuar con este modelo que acumula y explota nuestros recursos naturales, que para nosotros los pueblos son más bien medios de vida. Y justamente sí, toda esta propuesta ha sido consensuada, ha sido un trabajo arduo donde varias organizaciones han estado involucradas para justamente tener esa propuesta colectiva, porque muchas veces se nos dice que como pueblos de Guatemala siempre estamos opuestos a todo y siempre tenemos un no como primera respuesta. Justamente, ¿verdad? Nosotros estamos opuestos legítimamente como pueblos a varias iniciativas de ley que quieren que privaticen el agua, pero justamente tenemos esa otra alternativa, ¿verdad? Para que se tenga ahí como una base, ya principios más sólidos, ya principios escritos y llevados, teniendo una forma legal, teniendo una forma de artículo, ¿verdad? Para esa incidencia que se necesita hacer. Entonces sí, hubieron varios pueblos, varias organizaciones involucrados en esta redacción, en esta construcción colectiva de la propuesta, que justamente abarca y reúne toda esa demanda, todas esas reivindicaciones que como pueblos y hace años hemos venido luchando, y vamos a continuar, ya que la lucha es permanente y continúa, y más en estos tiempos de crisis política y de crisis ambiental que estamos viviendo. Y recordándole también a la población que
tomar agua nos da vida, pero si tomamos conciencia nos va a dar agua. Así que a proteger nuestros ríos, a proteger los mares, a no contaminar, debemos de predicar con el ejemplo y como comunidades, demostrar que nosotros no somos los que contaminamos. Más allá de eso, hay una industria que tiene contaminado nuestros cuerpos de agua y a la vez nos contamina y nos enferma a nosotros. Pues hablar de agua es un tema bastante importante en nuestra vida, y pues ya tenemos pocos minutos, Fabián, un par de minutos tenemos para concluir con esta programación, pero yo quisiera saber cómo podrían hacer esas comunidades, aquellos pueblos que quisieran ser parte de esta iniciativa de querer apoyar, porque supongo que ha de haber mucha gente, muchas personas con el interés de querer apoyar esta iniciativa y no están en este trabajo colectivo. ¿Cómo podrían hacer ellos para acercarse, para poder aunarse a este trabajo colectivo y hacer una fuerza más grande, ¿verdad? Más fuerte, para poder concluir con el establecimiento de esta ley de aguas, ¿verdad? Que es la 5070. ¿Cómo podrían hacer esto las comunidades, Fabián? Claro, bueno, pues conocemos que varias comunidades están organizadas, así que les invitamos justamente para unirse a esta noble causa. Justamente voy a repetir la página de Facebook donde ustedes van a encontrar toda la temática, van a encontrar justamente la misma propuesta de iniciativa de ley, y ahí nos pueden comentar, nos pueden escribir, también nos pueden manifestar si hay cierto interés de poder colaborar con esta noble causa, justamente con la Asamblea de Pueblos. Entonces están las puertas abiertas para las organizaciones afines que quieran justamente sumarse a esta causa. La página es Campaña Agua para la Vida en Facebook. También tenemos una webnote que es aguaparalavida.webnode.es. Repito, aguaparalavida.webnode.es, y tenemos el Twitter Agua para Vida GT. Así que invitarlos para que compartan y comenten, y para que socialicen y para que concienticemos a los hermanos y hermanas para seguir defendiendo el agua. Muy bien, entonces con esto estamos concluyendo esta programación y esperamos encontrarnos en una próxima, ¿verdad? Para reunirnos con Fabián a la próxima. Luego vamos al siguiente segmento, ¿verdad? Con Fabián estamos terminando. Muchas gracias, compañero Fabián. Hasta la próxima, Fabián. Gracias. ¿Ya oyó lo que dicen el pueblo, compadre? ¿Qué será pues? ¿Acaso otra vez se metieron a cortar árboles en el terreno comunitario? Ese cuento ya es viejo. Ahora dicen que don Jeremías está desviando el río para su finca, y como ahora tiene sembrada palma africana, hasta con bombas saca el agua de los pozos. Oh, chica, compadre, ¿y el agua para nuestras siembras? ¿Y las que usamos para los animales? ¿Y la que debe nuestra familia? Que con ese desvío del río, seguramente hasta el pozo de la casa se nos va a secar. Debemos pedirle a las autoridades locales y nacionales que nos expliquen los motivos para tomar esta decisión y decirles que no estamos de acuerdo con esta decisión. Ahora es tiempo de rescatar lo nuestro. Es tiempo de decir no a los químicos. No a los herbicidas, no a los fertilizantes químicos, no a las semillas de laboratorio. Pero sí a la vida, sí a la agricultura orgánica, sí a las semillas nativas. Estas sí son alternativas para nosotros los pequeños productores. Un mensaje difundido por la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, RedSAG. Buenos días nuevamente a la audiencia que nos escucha de todos los rincones de Guatemala. En este momento, en este segmento, estamos con la hermana compañera también de Suiza, nos acompaña la compañera Alicia, ¿verdad? Que ella viene con la intención y la buena voluntad también de compartir parte de su conocimiento, de sus ideas, para poder hacer un trabajo más en colectivo aquí en Guatemala. Entonces la compañera Alicia pues está aquí presente y se va a dirigir hacia la población de Guatemala. Buenos días, compañera Alicia, bienvenida a este
a esta programación de radio. ¿Cómo está? Buenos días a todas y a todos. Estoy muy bien y estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes hoy. Y muchas gracias ya por el espacio. Muy bien. Tenemos 14 minutos, ¿verdad? Para poder ser más concretos. 14 minutos para poder entablar un diálogo con la compañera Alicia que nos visita desde Suiza. Tenemos una pregunta muy importante que hacerle y pues ella nos sabrá responder a su manera. ¿Cuál es la importancia de la comunicación para la articulación y alianza en Guatemala, en los pueblos, en las comunidades? Alicia. Bueno, para empezar un poco más general, pienso que es muy importante que entendemos que la comunicación en sí no solo deberían pensar como las y los comunicadores o digamos los periodistas profesionales, sino que la comunicación tiene que ser un proceso colectivo. Es decir, como la comunicación no solo es medios de comunicación o medios sociales, como a veces ahora lo entendemos, sino también la comunicación algo que está en lo cotidiano. Todas y todos la ejercemos a diario, o sea, hay varias formas, hay varias narrativas en la comunicación. Claro, puede ser un artículo, un spot radial, un video en Facebook, pero también la comunicación puede ser la comunicación oral tradicional, pueden ser formas de convivencia en las comunidades. También, por ejemplo, los tejidos que tenemos aquí en Guatemala es una forma de comunicación, las consultas que se hacen en las comunidades es una forma de comunicación y también el arte y la música y todo eso. Entonces, en toda su totalidad, digamos su pluralidad, la comunicación juega un rol muy importante también en conservar y amplificar lo colectivo de los pueblos y de toda la población. Ahora bien, tal vez más desde la mirada de los movimientos sociales, siempre decimos que el principal interés debe ser que la comunicación se entrelace con lo político. Es decir, que la comunicación debe ser asumida como una estrategia que forma parte de una propuesta política más amplia. Ahí en concreto, en cada organización, cada movimiento, por ejemplo, en eso que ahora contó Fabián de la Asamblea de los Pueblos, siempre se puede mirar la comunicación desde dos perspectivas. Puede ser la comunicación hacia adentro y puede ser la comunicación hacia afuera. En la comunicación hacia adentro es como todo que hacemos en el cada día. O sea, puede ser la asamblea y las reuniones que realmente tienen lugar ahí en el colectivo. Pueden ser nuestros mecanismos de tomar decisiones, nuestra capacidad de provocar reflexiones sobre el contexto nacional desde las experiencias de cada uno que forma parte del colectivo. Entonces, toda esa comunicación hacia adentro nos permite ser partícipes de un proyecto común que apunta hacia un mismo lado o hacia un mismo objetivo. Y si hablamos de la comunicación hacia afuera, puede ser comunicación hacia el Estado, hacia el gobierno, hacia las empresas y hacia la población en general. Ahí me parece muy importante decir que, bueno, la comunicación, hacia afuera, si lo hace desde las comunidades, en muchos lugares hay comunicadores o comunicadoras comunitarios, ¿no? Permite en primera línea denunciar lo que sucede en los territorios. También permite contar historias o realidades que no son contadas de los medios así más masivas o de los medios corporativos. Entonces, por ejemplo, eso también involucra cubrir la información sobre esos procesos que contaba Fabián, ¿no? Que también esos procesos se visibilizan. Entonces ahí de gran parte en esa lucha que está en los pueblos, también es una lucha o un batalla de ideas, de verdades, de realidades, de sistemas de vida. Entonces yo diría que, por ejemplo, casi se puede hacer o se podría trazar un paralelismo entre la tierra, el agua o los recursos y entre las palabras o la información.
con la comunicación o con la información pasa un poco lo mismo que pasa con los recursos en el país. O sea, hay una gran concentración de poder en los medios grandes, en los medios corporativos que pueden contar la verdad como ellas lo quieren contar. Entonces hay una muy gran importancia de tener medios propios desde los pueblos, esos radios que dan espacios a esos pueblos y comunidades. Entonces esa parte de la comunicación tiene un rol muy importante en todo lo que es la autonomía y la autodeterminación también. Y quiero tal vez responder esa primera pregunta con una cita de Rodolfo Walsh, que es un periodista y luchador argentino, que dijo: la verdad no solo se cuenta, sino la verdad también se milita. Entonces ahí veo un poco eso, ¿no? Que realmente es una lucha también, o debe ser una lucha de los pueblos, de poder contar sus verdades. Y uno se da cuenta que esa comunicación tiene, y la comunicación que viene desde las comunidades tiene una importancia, un impacto y una fuerza muy grande. Eso se puede ver, por ejemplo, con la reacción que tiene el Estado, las empresas, que muchas veces también periodistas o comunicadoras y comunicadores están reprimidos y enfrentan como mucha represión. Entonces ahí también se puede ver qué tanta fuerza puede tener la comunicación, ¿no? Muy bien, interesante. Yo quiero hablar un poco sobre parte de lo que es la comunicación en Guatemala. Desde hace muchos años atrás se ha venido teniendo una comunicación no solamente entre nosotros los humanos, sino también con los animales. Yo recuerdo que mis abuelos antes se podían comunicar con los animales, ¿verdad? ¿Qué medio usaban? No lo podría saber, ¿verdad? Pero ellos tenían una comunicación muy, muy fuerte con la naturaleza, y todo eso es algo que llama mucho la atención, porque lo que hablábamos también con Fabián, de que se ha perdido el respeto, ¿verdad? Y también se está perdiendo ese tipo de comunicación, y por lo mismo es de que yo traigo esto a la mesa a manera de reflexión de cómo nosotros podemos rescatar el tipo de comunicación que hoy día lo estamos perdiendo, ¿verdad? Ya no somos comunicativos, ya muchas veces ya ni saludamos. Aquí en Guatemala, ¿verdad? Se está perdiendo todo ello, y quisiéramos saber de parte de una persona que, en este caso como usted, que viene de otro país, cómo ve o cómo podría como argumentar ese tipo de respeto, ese tipo de comunicación que de repente desde otro país lo ven desde otra mirada, ¿verdad? No es lo mismo que verlo nosotros de acá adentro. Entonces nos gustaría saber eso, y si también se practicaba esa comunicación con la naturaleza, desde los humanos hacia la naturaleza allá en Suiza, ¿verdad? Pero no sin antes darle un saludo a Karin en Quetzaltenango, a Mar Enamorado en Cobán. Saludos cordiales para ellos que nos están sintonizando. Entonces, Alice, los micrófonos. Sí, muchas gracias por esa pregunta también. Eso justamente va un poco a la dirección de lo que dije, que hoy día a veces entendemos la comunicación solo como lo que pasa en los medios de comunicación, mucho enfoque en medios sociales, Facebook, Instagram, todo eso, y a veces nos perdimos un poco de las formas de comunicación que siempre había, que son tradicionales, que vienen desde los pueblos o de otras comunidades. Y eso realmente es una parte importante, ¿no? Rescatar las formas propias de comunicación y también después poder hacer una conexión entre esas varias formas. O sea, se puede rescatar formas tradicionales y después también usar herramientas más modernas como los medios sociales para compartir lo que hay en los pueblos y en las comunidades, ¿no? Entonces ahí me parece algo muy importante. Y lo de comunicar con la naturaleza me parece que es algo que hay en todo el mundo.
que sobre todo la gente que trabaja en el campo, los campesinos, siempre tenían formas de comunicar con la naturaleza, con los animales, tenían que leer como las estrellas o los tiempos, las temporadas y todo eso para poder hacer su trabajo, y había mucha conexión así, también en Suiza todavía existe, y también en otras partes del mundo. Entonces ahí rescatar eso me parece algo fundamental. Y como ya dije también anteriormente, que eso de la autonomía y de la autodeterminación de los pueblos, la forma de comunicación que tienen entre ellos es una parte de eso, ¿no? Rescatar eso. Excelente, yo creo que sí tenemos que seguir trabajando para ser más comunicativos, ¿verdad? Comunicadores propositivos, ¿verdad? Y pues yo creo que ya con esto concluimos. Alice, gracias por la visita, gracias por el espacio de venir a compartir con nosotros, con la población que nos escucha, ¿verdad? Y yo creo que ellos están muy contentos de haberte escuchado y muchas gracias. Y no sé si quieres decir algo más a la población como para cerrar, o estamos aquí concluyendo con esto. Bueno, yo tal vez otra vez decir gracias por ese espacio, y también realmente decir otra vez que lo más importante, pienso yo, en toda esa lucha de los movimientos sociales en Guatemala es la colectividad, que podemos articularnos, y la comunicación en eso es algo muy importante, pero en sí también poder compartir ideas y como ir mejorando también ideas en lo colectivo me parece algo muy importante. Y sobre todo el tema del agua que trataban anteriormente me parece que es algo que tiene como un valor fuerte ahí, porque el agua realmente es un tema que nos toca a todos, sea en las áreas rurales o urbanas. El tema del agua realmente, porque ningún ser humano puede vivir sin agua. Entonces ahí tenemos un tema que realmente nos puede dar fuerza también para articularnos más en Guatemala y en todo el mundo. Gracias. Muchas gracias, Alice. Entonces damos por concluido esta programación, y no sin antes pues avisarles a la población auditiva que en el próximo mes estaremos nuevamente compartiendo el espacio, los micrófonos acá con personas que nos puedan hablar de temas en concreto. Pues desde ya agradecemos la comunicación de todas y todos, y un saludo fraterno hasta donde se escuche esta emisora, y nos escuchamos en una próxima. Muchas gracias. Nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Porque defender la biodiversidad es defender el territorio. Concluimos con el programa La Voz de los Pueblos por el Agua, Vida y el Territorio.